Buenas familia y bienvenidos nuevamente a Orando la Palabra. En los primeros dos episodios que hice nos enfocamos en Salmo capítulo 1 y Salmo capítulo 2. Y yo sé que pues obviamente todo el mundo está esperando Salmo capítulo 3, pero nos vamos a mover de Salmos a Juan. Y yo sé que puede ser un movimiento drástico, pero yo creo que en Salmo 2 nos viene a, obviamente cuando hablamos la otra vez, nos describe sobre un rey mesiánico. Y en Juan podemos ver más de este rey mesiánico, obviamente en Cristo, en Jesús. Y me encanta el libro de Juan. Juan, obviamente, es, el deseo de Juan es revelar a Cristo como Dios, porque eso es lo que es. Cristo es Dios. Yo sé que muchas personas ese concepto, tal vez hasta en el vínculo de cristiano, es a veces duro de comprender, pero lo es, y es en capítulo 1 que vemos esa gloria de Cristo ser Dios entre nosotros. Hoy nos enfocaremos primeramente en Juan capítulo 1 versículo 14. Y muchos conocen este versículo. Creo que se han hecho varias predicaciones sobre este versículo y también versículo 1, 2 y 3 donde hablamos del verbo. Pero hay mucho ese pasaje. Me encanta Juan capítulo 1 específicamente porque revela mucho de quién es Jesús y qué vino a hacer. Y el libro habla obviamente más de lo que hacen sus últimos 3 años. También algo importante es que necesitamos entender de Juan el tipo de audiencia al que él está comunicando. Está comunicando a una audiencia que en esos tiempos judía, entonces entienden el lenguaje que Juan va a hablar, pero también tiene que entender que hay una audiencia griega, o como lo conocemos todos nosotros, gentiles, que también van a escuchar o leer este libro. Y Juan tiene que ser estratégicamente, um, ser estratégico en cómo va a comunicar el mismo mensaje a ambas audiencias. Y creo que el libro de Juan hace un magnífico trabajo en explicar eso. Así que ya sé que tengo mucho tiempo en explicar, pero es importante para entender a dónde nos estamos entrando. Entonces Juan, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. He estudiado este pasaje varias veces. Es un pasaje que uso para cuando hablo con nuevos cristianos o personas que no son cristianas para describir quién es este Dios. Now, algo que tenemos que entender, el verbo. Muchas personas no entienden el verbo. ¿Qué significa este verbo? En esos tiempos pasados, la palabra verbo, o está en nosotros en español, verbo, es lo que se conoce como logos. Logos, en, para los griegos, es el conocimiento más alto del universo. Eso es lo que para ellos logos es. Entonces, con el lenguaje que la audiencia que Juan está tratando, él tiene que como comparar a Cristo en una manera que los griegos entiendan. Entonces, lo único más grandioso para los griegos, saber uh, lo más alto que hay entre el universo es logos. Entonces, él empieza describiendo este tipo de logos. ¿Quién es ese logos? Um, en versículo 1, 2 y 3 habla que el verbo estaba antes del principio. Y esto es referencia a Génesis capítulo 1 donde dice en el principio Dios creó, pero el verbo estaba antes del principio. Este logos estaba antes del principio. Entonces sabemos que este logos no tiene principio, ha sido eterno. La otra cosa que dice en versículo 1 y 2 y 3 es que estaba con Dios, pero también el verbo era Dios, dándole una característica humana, no solamente una cosa, sino es una característica humana. Y después dice verso 3, todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él ni una sola cosa de lo que ha sido hecho fue hecho. Wow, esto es grandioso, esto es bien importante saber porque yo sé que hay otras denominaciones o otras
creencias ahí en el mundo que dicen que Jesús fue creado o que Jesús nada más fue como engendrado de, ah, de Dios o de la Virgen María. Am, pero aquí nos da el pasaje que nada en el mundo, nada en el universo, y nos dice aquí, verso 3, nada fue creado, sino era por Él y a través de Él. Claramente, dice, nuevamente lo voy a decir, y sin Él ni una sola cosa de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces nada hubiera sido podido ser creado si no hubiera sido por Cristo. Entonces versículo 14, primera parte, y el verbo fue hecho carne. Y esto es bien importante. Muchas personas no entienden que fue hecho carne. No solamente significa que Él se hizo humano, sino esto tiene un significado más grande de lo que pensamos. Esto va en el Antiguo Testamento. Cuando la gloria de Dios se sentaba o descansaba en el templo. La cosa es que nadie podía acercarse al templo porque la gloria de Dios era tan magnificente, si es la palabra que decir, que nadie podía, ni siquiera Moisés podía entrar a la gloria de Dios. Ahora, dice aquí, y el verbo fue hecho carne. Eso significa, en otros términos, que Jesús fue hecho el tabernáculo alrededor de nosotros. Sé que es un poquito duro de entender, pero en esos tiempos el tabernáculo es donde la gloria de Dios estaba. Ahora podemos ver la gloria de Dios en Cristo. Y lo bueno es que después dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y en Éxodo es donde veían la gloria de Dios, en el tabernáculo. Y ahora Él es un tabernáculo viviente, aquí en la tierra. Y dice el versículo, y hemos visto su gloria. Ahora podemos ver la gloria de Dios a través de Cristo, porque Él ha revelado. En el pasaje, al final del pasaje, dice, nadie ha visto a Dios, solamente el Hijo lo ha revelado. Así que aquellos que en ese tiempo nunca pensaron ver a Dios, pudieron verlo en la forma de Cristo. Cristo se reveló. Dios mismo se reveló en el mundo. ¿Para qué? ¿Para qué fue todo esto? Para, para demostrar primeramente su gloria, como dice el pasaje, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Y qué bonitas palabras para recordar y para meditar nuevamente de que fue su gracia y su verdad, por su gracia y su verdad, que podemos ser salvos, podemos ser llamados hijos de Dios. Y eso es lo que el pasaje más adelante habla, que vino a darnos la oportunidad, el privilegio, dice el pasaje en verso 16, creo, no, más anteriormente, en verso 12, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Eso es un privilegio, porque no fue por la voluntad del hombre que nosotros somos hijos de Dios, o por la voluntad de alguien más, o por la voluntad de un pastor, o por la voluntad de un papa, o por quien sea. Nadie te da ese privilegio, sino Dios mismo a través de Cristo. Este pasaje está lleno de riquezas de la gloria de Dios sobre el principio, sobre lo que va a ser, sobre su mensaje, sobre la vida eterna en la que podemos encontrar solamente en Él. Pero hoy vamos a orar específicamente en este verso 14, donde habla que Él habitó entre nosotros. Así que vengamos delante de Dios nuevamente a agradecerle, Señor, gracias nuevamente, porque tú viniste a este mundo, como dice tu palabra, te hiciste carne, habitaste entre nosotros, hemos visto tu gloria, tú reflejas tu gloria a través de Cristo. Cristo nuestro Señor y Salvador, el que vino a vivir alrededor de nosotros. Y muchos dijeron, no, no queremos a ese Cristo. Y otros recibieron. Y a los que recibieron les has dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Señor, aquellos que han recibido este mensaje, han recibido este regalo de ti, que solo por tu voluntad han sido hijos de Dios, que nos alegremos hoy en este día de ese regalo, que gracias a que tú viniste podemos recibir esto. Y Padre, aquellos que no,
Dios mío, te pedimos misericordia por sus vidas, sus mentes, sus corazones, para que les abras sus ojos a ver la gloria de Dios, que en ti, Cristo, ellos pueden ser llamados hijos de Dios. No hay otro camino, no hay otra verdad, sino tú, mi Dios. Am, Ayúdanos primero a gozarnos, a compartir esto con otras personas alrededor de nosotros. Am, Te pido, Señor Dios, que recordemos también que tú estás lleno de gracia y de verdad. Y que con esa misma gracia y esa verdad que tú nos has dado, en la que tú nos has lavado, nosotros también hagamos lo mismo cuando nos vayamos a este mundo, a predicar tu mensaje, a traer estas buenas nuevas a cualquiera que esté alrededor de nosotros. Te pido, Señor, que guardes nuestro día hoy, am, que guardes nuestros corazones y que proclamemos que Cristo es el Señor y no hay otro como tú. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.